Amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. Hoy tenemos un programa sumamente jugoso junto a Carlos Rucauf para analizar la inesperada y arrolladora victoria de Javier Milei en la Argentina, las repercusiones en Estados Unidos de esta victoria. Donald Trump habló al respecto. Vamos a hablar también sobre el narcodictador Nicolás Maduro, nuevos lanchones narcos que en las últimas horas han sido hundidos, y además vamos a meternos en Brasil, donde se está incendiando una zona de Río por un operativo antinarco del cual tenemos que hablar porque tiene grandes vínculos con la política. Carlos, bienvenidos otra vez a este espacio. Gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias por invitarme, un placer para mí. Si te parece, arrancamos escuchando la repercusión en los Estados Unidos de la victoria de Milei. Después me gustaría saber cómo la viviste y qué análisis haces al respecto de ella. Trump dijo esto frente a la prensa sobre la victoria del domingo de Javier Milei. Wow, what a great question that is. I love that question because that was a big win in Argentina. I want to congratulate the victor, and he was a big victor, and he had a lot of help from us. He had a lot of help. I gave him an endorsement, very strong endorsement, and it was really unexpected to have a victory of that. Some people thought it would be hard to win, and not only did he won by a lot. So Argentina, that was a great thing, and I give Scott and I give Jameson, everybody, Marco, a lot of credit for that because, you know, we are sticking with a lot of the countries in South America. We're focused very much on South America, and we're getting a real strong handle on South America in a lot of ways, including the fact that we don't want their drugs. We don't want drugs coming into our country, and you're seeing that. Bien, ahí están las palabras de Donald Trump. ¿Qué espectacular, bueno. Sí. Mirá, che, vos lo viviste como yo, minuto a minuto. Creo que, como siempre, el pueblo, cuando le quitan las cadenas, que yo llamo quitar las cadenas, cuando tiene la boleta única de papel en lugar de la boleta trampa, la boleta sábana, vota con libertad y elige a quien quiere, y eligió nuevamente a los candidatos de Milei. Y creo que esto es hoy una noticia. Te digo por qué, porque seguramente a vos te pasa, pero me están llamando de todos los países de América, inclusive de Brasil, del que luego hablaremos, que hoy está incendiado, para preguntarme cómo es que logró Javier Milei esto, porque vos sabés que yo en un programa de televisión que se publicó en las redes, había dicho 5 días antes, gana Milei por 8 puntos o más, y bueno, ganó por 14 puntos, pero no importa, ante una cantidad de encuestadores que decían que Milei iba a la muerte, periodistas que decían cosas horribles del presidente, que ahora cambiaron. Ahora todos lo ven a Milei como lo que es, como el gran líder de la Argentina, pero esto en el continente impactó muchísimo, impactó en México, impactó, como te decía, en Brasil, impactó muchísimo en lo que están esperando la libertad de Venezuela, la libertad de Nicaragua, la libertad de Cuba algún día también. Entonces, fue un impacto espectacular, hay una inmensa alegría, porque sigue creciendo la libertad en el continente. Ya lo vamos a ver en los próximos meses cuando se vote, si Dios quiere, en Chile, y luego, a comienzos del año que viene, en Colombia, ¿no? En Colombia y también en Perú muy pronto. Tenemos casi 3.000 personas en vivo. Les invitamos a que nos dejen su like, que comenten en el chat. Si nos quieren regalar membresías del canal, como hace Rubén Falcón, eso estimula muchísimo el algoritmo para que lleguemos a más personas en vivo. Quienes dejen superchat van a ser leídos hacia el final de este diálogo. Para aquellos que no están al tanto, el día domingo Javier Milei ganó con prácticamente 41% de los votos a nivel nacional, lo que además lo posiciona para una reelección en el 2027. Se volvió a hablar sobre la posible reelección del año 2027, que si tuviese de aquí a 2 años un resultado como el de ayer, podría pasar en primera vuelta simplemente. O sea, el resultado del domingo fue un resultado muy importante, un espaldarazo de la sociedad civil al gobierno para que profundice el camino de la libertad, el camino de la reducción del Estado y el camino de la ampliación de libertades económicas para los ciudadanos argentinos. Esto, como dice Carlos, va a tener un gran impacto en toda la región y Trump lo sabe. Por eso recién celebraba en esa especie de
entrevista rápida de pie que da habitualmente, que están muy contentos y que además Estados Unidos colaboró ciertamente dando un espaldarazo financiero en un momento de turbulencia cuando se perdieron las elecciones provinciales de Buenos Aires en el mes de septiembre. Otro dato muy importante que tenemos, Carlos, de los temas que dar aquí es un comunicado del secretario de Guerra, Pete Hegseth, donde, como habitualmente lo hace en su cuenta de X, comunica que hay otro ataque contra el narco en aguas internacionales. Vamos a ponerlo en español para que la gente lo pueda leer junto conmigo. Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo 3 ataques cinéticos letales contra 4 buques operados por organizaciones terroristas designadas que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental. Las 4 embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes. 8 narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de los buques durante el primer ataque. 4 narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el segundo ataque. 3 narcoterroristas durante el tercer ataque. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los 3 ataques con un sobreviviente. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses. Respecto al sobreviviente, el Comando Sur inició inmediatamente los protocolos estándar de búsqueda y rescate. Las autoridades mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate. El departamento, esto es lo más importante, atención, el departamento ha dedicado más de 2 décadas a defender otras patrias. Ahora defendemos la nuestra. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y luego los cazaremos o eliminaremos. Bueno, acá la confusión de si eran 3 o eran 4 es porque son 3 ataques, pero tengo entendido que 2 deben haber estado juntas, que son estas, efectivamente. Son 3 ataques, pero 4 embarcaciones. Claro, exactamente. 3 ataques y 4 embarcaciones. Y es muy importante esto porque al haber sido en el Pacífico, operó en forma de rescate también la estructura aeronaval mexicana. ¿Y esto por qué es muy significativo? Porque siempre existe, ya lo hemos hablado, la duda sobre la conducta del gobierno mexicano, pero cada vez más parece haber un alineamiento en todos los actores cercanos a Estados Unidos en el aislamiento de este régimen narco que se está ampliando, ya lo dijimos antes, a una visión sobre Petro. Yo les quiero contar que el presidente Trump, esta es una información que me acaban de dar hace unas horas, el presidente Trump, que vuelve de su gira asiática el próximo viernes, va a dirigirse al Congreso de los Estados Unidos a fin de informar esta lucha contra el narcoterrorismo y lo que a mí me dicen es que va a estar incluido Colombia. Es decir, que en esa información se va a hablar de la lucha contra el narcoterrorismo en Venezuela y Colombia. Esto hasta ahora no había llegado al Congreso de los Estados Unidos. Si esto ocurre, bueno, el viernes nos conectaremos con ustedes, con nuestro público, o el sábado en cuanto sepamos el detalle de cuál es la misiva que va a dirigir Donald Trump al Congreso. ¿Por qué no la hace en este momento? Porque en este momento la cabeza de Trump está en el acuerdo que está buscando con Xi Jinping, en la reunión que se va a hacer en Corea del Sur, está en Asia, el presidente de los Estados Unidos, y otra cosa interesante, se refiere a Milei cuando está por tomar el avión hacia Asia. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque ya les he comentado muchas veces que los presidentes norteamericanos eligen qué periodista le va a hacer una pregunta en determinado momento. Efectivamente, se hizo preguntar en un viaje a Asia, donde iba a ver a la premier de Japón, donde iba a estar con un acuerdo de paz en Asia muy importante que a él le importa mucho, que se firmó ayer. Y al final se va a encontrar con Xi Jinping, se hizo preguntar por Milei. Quería darle el mensaje a los argentinos de la enhorabuena, y los mercados están reaccionando así ayer y hoy. Y yo te digo, y esto también es una información nueva, van a estar llegando el día lunes de la semana que viene muy importantes inversores, tanto de Wall Street como de Houston, a la Argentina, interesados en lo que va a ser Milei, en lo que se llama la reforma de segunda generación.
El riesgo, evidentemente, a todas luces, el riesgo era político. Había una confianza internacional de parte del mundo civilizado por el plan económico del presidente Milei, pero había mucho miedo de que volviera el kirchnerismo a partir de un revés electoral el domingo pasado. Es impresionante cómo el kirchnerismo se vanagloriaba de su capacidad destructiva de la economía nacional. Lo decían sin tapujos en entrevistas, decían sus propios candidatos, por ejemplo, la santafesina, que ellos en realidad se negaban a tener un país potencia, que a ellos no les interesaba ser una potencia, ellos se conformaban con un país muy humilde. Y había muchos otros dirigentes que subían a sus redes sociales festejando cuando caían los mercados como consecuencia de las expectativas políticas de un triunfo kirchnerista. Nunca antes visto que un argentino que corre por un cargo electivo durante una campaña se vanaglorie de la propia capacidad de destrucción de la economía nacional. Una cosa impresionante. Este riesgo está ya disipado, por eso el riesgo país en Argentina cayó en las últimas horas 36%, impresionante, una caída del 36%, y los mercados se acomodaron y tuvo un respiro también el dólar. Te quiero mostrar una información de color, un video para distender. Tenemos 5.000 personas escuchándonos. Les invitamos a que nos dejen su like, su comentario, y si quieren ayudar a que podamos llegar a más gente, hay una opción de enviar membresías de regalo al canal. Eso estimula muchísimo nuestro algoritmo, así que se los agradecemos de antemano. Son apenas 40 segundos, Carlos, una cuestión que conecta a Venezuela con Argentina antes de que pasemos a Brasil, y es una señora que me gustó mucho la respuesta que le dio a este periodista, a este reportero, cuando le pregunta por lo que acaba de pasar en Argentina, y ella dice, bueno, si no les gusta Milei, envíennos a nosotros un Milei a Venezuela y nosotros le damos un Maduro para la Argentina. Miren esto. Del resultado de las elecciones. ¿Te respondo? No, si quieres. Hermosa mañana. Ah, se levantó así, hermosa mañana. Totalmente. Ha ganado el mejor presidente que tiene, no Argentina, el mundo entero. ¿Qué espera que pase en los próximos 2 años de gobierno de Milei? Lo que ya empezó a pasar. Todo empezó a bajar. Milei piensa mucho en sus pobladores. Lo que pasa es que acá no le han dado el valor que él se merece. Ojalá a Venezuela nos mandaran a Milei y nosotros le mandamos a Maduro. Le agradezco un montón. No, gracias. ¿Por qué no, vivir? Gracias, si no tenemos que estar con la Navidad, ahora tendríamos que estar festejando. No armado el arbolito, nada. Tendríamos que estar con Papá Noel, todo. Bueno, los venezolanos entienden de qué se trata, ¿no? Claro, claro. Que... Bueno, yo te he dicho ya en privado que a mí me paran en el supermercado venezolano para decirme por las transmisiones que hacemos juntos, Dios quiera que esto se haga pronto porque queremos volver a nuestra patria. Estamos bien en la Argentina, pero allá está nuestra familia, nuestra patria. Bueno, yo siempre les digo, mire, en la verdadera Navidad, en el verdadero momento en el que nació nuestro Señor Jesucristo, Maduro no va a estar más en Venezuela. Bien, que así sea, amén. Vamos a ver, antes de pasar al tema de Brasil, Carlos, que lo tenemos ahí y la gente tiene que saber lo que está pasando porque políticamente es muy importante, me lo decías fuera de cámara, vamos a explicarlo todo y tenemos información y tenemos imágenes sensibles para que miremos a un río en llamas. Antes de eso, ha habido una información reciente en Estados Unidos de un operativo. A ver, un segundo, tengo acá un problema técnico. Un operativo en el cual se intentó, tengo entendido algo así como que un piloto de Maduro desviara el avión presidencial para entregar a Maduro. Bueno, este operativo entiendo que ha fracasado, por eso lo conocemos el día de hoy, y esta es la información que teníamos para compartirla con la gente. Bring the Venezuelan strongman to justice began in the Dominican Republic last year. A federal agent caught wind that Maduro's planes were being serviced in the Caribbean, and he sought permission from the Dominican authorities to approach the pilots for Maduro who were there to oversee the work. He made a pitch. He said to the pilot, look, you will be a very rich man, your family will be taken care of, and you'll have the adoration of millions of Venezuelans if you just cooperate and bring Maduro to a safe landing spot somewhere in the Caribbean where he can then be arrested by American authorities and brought to justice in the United States where he faces a $50 million reward. The plot ultimately did not succeed. The pilot either had no intention of ever cooperating or got cold feet.
but it is incredibly relevant because now the U.S. has made no secret of its efforts to get rid of Maduro. Nicolas Maduro is a brutal dictator, and I think this administration is interested in advancing democracy in Venezuela. But the other reality is that Venezuela is home to the world's largest oil reserves on the planet. It has been the source of a migration crisis that has led 8 million Venezuelans to flee the country. And of course, Venezuela is something of a staging ground for Chinese and Russian influence in the Western Hemisphere. So I think for all of these reasons, the Trump administration has Venezuela in its crosshairs. President Trump has deployed multiple warships, thousands of troops. Bueno, hasta ahí la información, porque ya después se repite con cosas que ya hemos dicho, pero esto le debe quitar más aún el sueño todavía a Maduro, saber que prácticamente estuvieron cerca de cooptar a uno de sus pilotos, ¿no? Mirá, vos hace un rato decías amén al tema de la libertad, y yo, hablando de amén, no quería dejar pasar la dura homilía de Pietro Parolin respecto a los presos en las mazmorras de Maduro. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que nuestros hermanos latinoamericanos, aquellos que son católicos, como lo soy yo, como sos vos, sepan que el Papa, el nuevo Papa, le ha dado instrucciones al secretario de Estado para marcar lo que son las prisiones de Maduro y para pedir que Maduro siga el camino de los santos, especialmente el santo varón que fue santificado, beatificado en el Vaticano, al que no se le permitió a la cúpula de Venezuela asistir a la beatificación. Tuvieron que verla por televisión en unas sillitas en el Palacio de Miraflores, en una situación muy, muy lamentable donde están todos aplaudiendo menos Maduro, como diciendo, y acá están santificando a alguien y yo estoy afuera de la posibilidad, ¿no? Y bueno, ahí veo que está parte de la información que me mandaron del Vaticano respecto a esta decisión de Pietro Parolin de marcar a fuego, y la versión que yo tengo de la persona que me mandó esto es que existe un pedido de excomunión para Nicolás Maduro. Vamos a ver en los próximos días si esto avanza o no avanza. El otro tema importante que vos acabás de citar, que es la amenaza sobre Maduro directamente y sobre Petro, The Economist interpreta que el movimiento del portaaviones Gerald Ford a la zona de combate implica la posibilidad de una guerra con Venezuela. Yo no digo que esto sea así. Vos sabés que mi teoría, en base a las informaciones que tengo de Estados Unidos, es que siempre se habló de operaciones puntuales, de operaciones quirúrgicas, pero lo cierto es que The Economist dice claramente que existe un riesgo de guerra y no es una estructura periodística que suele tirar actitudes alarmistas, suele trabajar con una clientela que quiere que le cuenten la verdad aunque no le guste. Bueno, ahí tenemos, para quien desee leer después el artículo en pantalla de The Economist que estaba mencionando Carlos, y vamos a mostrar también, si te parece, el video de esta información de Parolin en la que el Vaticano denuncia lo que está pasando con los presos políticos venezolanos. A ver, ponele play. El Vaticano denuncia la situación de Venezuela. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, denunció la existencia de prisiones injustas y oprimidos en Venezuela. Parolin llamó a seguir el ejemplo de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles para que Venezuela pueda pasar de la muerte a la vida mediante el amor a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte, subraya el cardenal. A continuación, en un llamado directo al país, el cardenal Parolin exclamó: «Solo así, querida Venezuela, pasará de la muerte a la vida. Solo así, querida Venezuela, tu luz brillará en las tinieblas, tu oscuridad se volverá a mediodía. Si escucharas la palabra del Señor que te llama a abrir las prisiones injustas, a hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos,
romper todos los cepos. Al comienzo de su homilía, el secretario de Estado del Vaticano compartió la emoción de tener a 2 nuevos venezolanos en el libro de los santos con los numerosos peregrinos, obispos y sacerdotes que llegaron a Roma desde el país latinoamericano para la canonización. Y recuerda que ya está disponible el libro del padre Gabriel. Bueno, hasta ahí está. Bueno. Ahí está la información. Y quiero complementar algo que recién decías. Antes de la Navidad, Maduro debería estar o tras las rejas o muerto o bajo tierra. Algún desenlace tenemos que ver. Y quien coincide con vos, Carlos, es el ex embajador norteamericano para Venezuela. James Story es quien van a escuchar en el próximo video, donde le da 30 días a esta situación que estamos viendo en el Caribe Sur. Escúchenlo. Hoy, precisamente, una exclusiva acá en Línea de Fuego. El ex embajador de Estados Unidos en Venezuela dijo hoy a Noticias Univisión 24/7 que Nicolás Maduro tiene los días contados. Estas fueron sus palabras. 80% de que va a pasar ¿qué? ¿De Algo. que Estados Unidos va a sacar al presidente Maduro? Va a pasar algo. ¿O que lo van a tumbar internamente? O 80% que vamos a hacer algo. Con el objetivo de que Maduro sale de poder. Ese es el objetivo que tenemos. ¿Esto tiene alguna ventana de tiempo? Yo creo que sí. Solo porque lo que tenemos como herramientas, los buques destroyeros, los aviones, los hombres y todo en la región, tiene que ser utilizado o tiene que regresar a sus bases. Entonces yo diría dentro de 30 días. 30 días. 30 días, Carlos, como ventana de tiempo. Y sabemos que cuando los norteamericanos han dado tiempos últimamente, no ha sido parte del discurso propagandístico. Lo han cumplido recientemente en Irán, que es algo que habíamos mencionado, ¿no? En Irán y en Gaza. En Irán y en Gaza, efectivamente. El otro día me contaba un analista que el Gerald Ford, que está camino, según este analista militar, dice que probablemente se ha utilizado para innovar doctrina. Y yo le decía, bueno, innovar doctrina no es mucho, no, me dice, porque se están preparando para un conflicto en zona asiática, fundamentalmente con China, y van a usar esto como un entrenamiento real, digamos así. Innovar doctrina en el Caribe Sur contra la narcodictadura de Nicolás Maduro. Y también me decía que hay un huracán por la zona, lo cual hace pensar que, bueno, con un huracán, llevar adelante un ataque de estas características abre muchas contingencias. No, esto no va a ocurrir hasta que termine de pasar el huracán. De hecho, yo les recuerdo que con una tormenta tropical anterior, el Iwo Jima tuvo que volver a sus bases en Puerto Rico. Y ya estamos hablando de hace bastante tiempo. Este huracán no va a golpear exactamente el lugar de las Fuerzas Armadas que están en operaciones en el Caribe. Está llegando a Jamaica con una categoría 5, pero claramente no va a haber operaciones en estas próximas 48 horas, pero además no va a haber operaciones por una razón de política internacional. Donald Trump está a punto de firmar el acuerdo más importante que él tiene en la cabeza, el acuerdo con la República Popular China. No va a dejar que nada opaque ese acuerdo. Por eso yo te decía, el viernes vuelve a Washington y vamos a ver qué periodista le hace la pregunta que Donald Trump está esperando para contestar. Gracias, Moni Ramallo, por las membresías de regalo. Gracias a Candela Betere también por las membresías de regalo. Si quieren ayudar al algoritmo, dejen su like. Tenemos ya 7.000 personas mirándonos. Y si nos quieren dejar también un super chat, lo vamos a leer hacia el cierre de esta transmisión. Bien, si te parece, entramos, Carlos, en Brasil. Me decías que hay información de último momento. Yo voy a ir poniendo en pantalla. Estaba leyendo ahora una que me acaban de mandar hace un instante, que en la noche de Río de Janeiro siguen los tiroteos, siguen los drones bombardeando zonas de la favela donde está el Comando Vermelho. Hasta ahora se reportan 74 muertos en esta operación, de los cuales hay 5 víctimas de las fuerzas de seguridad. El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, que es un hombre de la línea de Bolsonaro,
Sí. A ver, vamos a ver los videos, ¿no? Yo los dejo, si te parece, sin sonido, mientras vos nos compartís la información. Ahora, son impresionantes porque acá ha habido bombardeo con napal, ha habido bombardeo puntual, se han llevado a los líderes del Comando Vermelo, a las 2 máximas cabezas del Comando Vermelo. Ustedes, si pasan los videos, van a ver que hay gente con la cabeza colorada, con el pelo colorado. Esos son los líderes del Comando Vermelo que detuvo la Policía Especial de Combate contra el Terrorismo de Río de Janeiro. Esta es una operación del gobernador de Río de Janeiro sin apoyo de Lula. Se ha quejado el gobernador de la falta de apoyo de Lula en la lucha contra el narcotráfico. Y esto no es una casualidad, porque Lula ha estado con Donald Trump en la cumbre asiática que se está realizando, le ha planteado que él está luchando contra el narcoterrorismo y le ha planteado la posibilidad de convertirse él en un intermediador entre Venezuela y Estados Unidos. Es decir, uno más que quiere que Maduro no hable, ¿no? Lula debe tener muchas cosas que esconder para tratar de que Maduro no hable, pero esto que está pasando en Río de Janeiro es realmente muy grave. Estamos ya en la noche de Río y sigue el fuego y no pueden acceder al lugar donde se está produciendo el combate ninguna estructura periodística. Así que lo que estamos mostrando es lo que pueden ver, lo poco que hay hoy, hay mucha repetición de imágenes. Exactamente, de hecho acá estamos viendo un video subido por una escritora brasilera que acompaña con esta descripción el video que sube. Dice, los videos dan la impresión de que hablan de Gaza, pero no, es Río de Janeiro dentro de Brasil. Y también hay un grupo terrorista allí, el Comando Vermelo, que desempeña el mismo papel que jamás en Medio Oriente. La diferencia es que el gobierno de Lula se niega a reconocerlo, a tratarlos como terroristas. Y Brasil ya no puede tolerar más esta omisión. Como decía Carlos, el gobernador de Río de Janeiro es una persona de la derecha brasilera que se está posicionando como el sucesor de Bolsonaro, un Bolsonaro que no podrá competir, o por lo menos no hasta ahora, está proscrito Bolsonaro, y que en Brasil se está solicitando desde hace rato ya, amigos brasileños me vienen diciendo, necesitamos una renovación de la derecha, porque si nos quedamos a esperar a que Bolsonaro pueda competir, entonces vamos a tener lulismo para rato. Ese es el gobernador, el de Río, quien ha emprendido estos ataques, estos operativos contra esta banda criminal. Te muestro otros videos, esto en un subte, caos en Río de Janeiro, Brasil, ante la limitación de los servicios de transporte en medio del operativo antinarco que lleva más de 60 minutos. Mientras nosotros estamos hablando, esto continúa. Miren esto. Bueno, esto es impresionante, son imágenes tomadas por usuarios, no por periodistas en general, gente desde su casa que empieza a ver cómo se generan columnas de humo a raíz y los tiroteos que se escuchan. Escuchen esto. Escuchen las balas, la balacera. Esto es un campo de guerra, ¿no? Absolutamente. Vale la pena recordar que en Brasil hay dos grandes grupos narcoterroristas. Uno es el Comando Vermelo, cuya base es Río de Janeiro, y el otro el primer Comando Capital, cuya base es San Pablo. El Partido de los Trabajadores está acusado de convivencia con ambos grupos, y es muy interesante que hace 15 minutos, que es lo que estaba leyendo recién, una diputada del Partido de los Trabajadores pidió por los derechos humanos de los participantes civiles en este conflicto con las fuerzas represoras del Estado de Río de Janeiro, ¿no? Digamos, es casi un clásico, ¿no? Se ataca a los terroristas, pobres terroristas, qué malo que son las fuerzas del orden que están atacándolos. Insisto una vez más, el gobernador ha dicho hoy, le pedí en 3 oportunidades al gobierno federal ayuda militar
o de fuerzas especializadas para atacar al Comando Vermelho que aterroriza a Río de Janeiro y sus adyacencias, y no recibí ninguna ayuda. Dicen que además en las favelas donde ingresó este operativo, encontraron una resistencia organizada por parte incluso de los pobladores. Allí la cosa funcionaba casi como un feudo, ¿no? Esto era un feudo de los narcoterroristas a los cuales nos estamos refiriendo, que tenían toda una capacidad político-militar, porque también el control sobre el territorio es político, para poder enfrentar a estos 2.500 agentes de las fuerzas del orden. Así que bueno, estas son algunas de las imágenes que están corriendo en este momento en redes sociales. Si no le pusiéramos contexto, jamás pensaríamos que esto que estamos viendo es Brasil, pensaríamos que esto es algún lugar de Medio Oriente, la guerra de Ucrania, podríamos imaginarnos cualquier tipo de conflicto armado de los que venimos hablando a diario desde hace algún tiempo, pero ahora se incorpora Brasil. Te hago la última pregunta, Carlos, sobre este tema en particular. ¿Cómo dejará parado al gobernador de Río, que mencionábamos que era una persona de derechas que posiblemente podría enfrentar a Lula el año que viene? ¿Esto cómo lo dejará parado frente a Brasil, no? ¿Qué se impondrá? ¿La narrativa de pobres narcos o la narrativa de necesitamos orden y seguridad? No, yo creo que un país que se ha formado bajo la bandera de orden y progreso valora mucho el orden. Claro está, hay gente que está cooptada por los grupos de izquierda, porque además, como pasa en nuestro país y en otros países del continente, el narcosocialismo del siglo XXI lo primero que hizo fue un lavado de cabeza, por eso es tan importante la batalla cultural. Pero es muy difícil saber quién va a emerger, porque hay varios gobernadores que parecen estar en condiciones de enfrentar el año que viene a un Lula desgastado que ya anunció se va a presentar a la reelección. Pero bueno, nuestros mejores deseos para nuestros hermanos brasileros, con los que solamente competimos en el fútbol, pero que siempre rogamos que ellos también reciban la bendición de la libertad como la recibió la Argentina. Bueno, lo que estabas mencionando de un Lula desgastado, la última vez que miré encuestas en Brasil, la imagen de Lula estaba por debajo del 30%. Ha tenido un desgaste significativo que lo pone hoy, o por lo menos hasta hace un mes, la cosa no creo que haya cambiado en un mes, esta es información de hace un mes apenas, lo pone entre los mandatarios más impopulares de todo el continente, con menos de 30% de imagen positiva, así que la va a tener bien complicada el año próximo. Carlos, si te parece, con casi 9.000 personas mirándonos en vivo, vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado aquí. Dice Kaiser, dice saludos a Gus y Carlos, estoy muy contento desde México por los resultados electorales y qué mal por Eduardo Verástegui que se deslinda de Javier. Yo no diría que se deslinda, diría que trató de hacer daño político a un día de las elecciones, algo que no se hace, algo que está muy mal para una persona que dice representar los mismos valores. Uno puede estar en desacuerdo con la estrategia política, pero si en las ideas de fondo uno está de acuerdo, como se suponía que era el caso, por algo lo había invitado reiteradas veces al CIPAC en México, pues entonces no podés tirar una bomba 24 horas antes de una elección. Solamente me queda por pensar que Verástegui ha tenido muy mala fe y que se ha comportado de una manera terriblemente desleal. Rubén Falcón... Perdón, un comentario a esto. Sí, muchos pensaban que Milei perdía y intentaron montarse en la idea de que puede haber algo mejor que Milei. Bueno, los argentinos ya definimos que no. Exactamente, y además trataban de limpiarse de una posible mancha tras una derrota de Milei. Gente que fue muy próxima a Milei, estuvo muy cerca, frente a la posibilidad de que Milei perdiera, dijo, yo salto del barco antes de que pierda Milei. Y lo deseaban muchos de ellos. El caso que estábamos mencionando, estoy seguro que fue así también. Rubén Falcón, 50 membresías de regalo, gracias por tu apoyo, querido amigo. Aquí dice Pela, dice, para Rucauf, concretamente, ¿en qué consiste mover el aparato de los intendentes peronistas en provincia de Buenos Aires y qué tan efectivo es? Bueno, es muy efectivo como usted puede hacer trampa. Es decir, cuando usted puede definirle a la gente que tiene planes sociales, que son capturados por quien le da el plan social, le puede armar con la boleta sábana que rigió en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, cambiarle el voto por un plan.
En cambio, con la boleta única de papel cambió todo y cada ciudadano votó en libertad. Piense usted que en la elección donde era el ciudadano capturado por la boleta sábana, hubo 14 puntos a favor del kirchnerismo, y en la que hubo boleta única de papel, 1 punto a favor de Milei. Es decir, 15 puntos de diferencia que no se pueden deber a otra cosa que la manipulación. No cambia en 2 meses la población de una punta a la otra. La población ahora votó en libertad y eligió a los candidatos de Milei. Cuando uno no vota con libertad, podemos hablar además de fraude, ¿no? Es decir, es... Absolutamente. Es fraude. Es fraude, es fraude. Digo esto porque muchos medios usan eufemismos constantemente. Leía algunos análisis que decían, evitan las distorsiones. No evitan las distorsiones. Evita que se haga fraude. Hay que poner la palabra que es. Que se haga trampa. Se haga trampa, exactamente. Y por eso yo te digo, está bien, acá hay mucho público internacional. Hay que tener en cuenta que todavía en la provincia de Buenos Aires la elección de gobernador del 27 se hace por la boleta trampa. Y esto es un tema que quienes quieran pelear la provincia de Buenos Aires lo van a tener que tener en cuenta. Totalmente. Julián Mauricio Ramírez Ospina dice, ¿y ahora cómo le pagan la nómina a Petro? Pobrecito. Bueno, Petro está en problemas. Petro está en problemas, ya lo venimos analizando aquí hace tiempo. En primer lugar, porque no se puede reelegir. El otro día, no sé si lo viste, Carlos, convocó a una manifestación que nosotros lo comentamos antes de que se produjera, y Petro esperaba 3 millones de personas. Me dijeron que se quedó muy, muy lejos de ese número y no generó el efecto político que él esperaba, que era el del clamor popular por una asamblea constituyente que le permitiera reelegirse el año próximo. Así que y eso que los punteros narcos empujaban a la gente a que fuera el acto. Wow. Sí, lo suelen hacer y suelen movilizar también a pueblos indígenas, a los que los tienen cautivos y con aparatos clientelares. Es algo similar a lo que recién mencionábamos de la provincia de Buenos Aires. También los empujan, los acarrean como ganado para ir a defender causas que no son las suyas. Janely Janero, gracias por la membresía al canal. Gracias a Owen de los Santos, gracias por esa donación. Y aquí este usuario dice: felicidades argentinos, ejemplo para toda la región. Paz en Bolivia dando buenas señales al alejarse de los zurdos y acercarse a Estados Unidos, quiero creer. Tengo entendido, Carlos, que Paz además ha tenido definiciones contra Nicolás Maduro, ¿no? Sí, contra todas las dictaduras del continente. Yo claramente estaba por Tuto Quiroga, pero lo importante es lo que haga el presidente, y espero que además entre el presidente electo y Tuto Quiroga definan juntos algunas cosas que son importantes para nuestro continente. Para nosotros, tener a Evo Morales y Arce al lado de la Argentina fue una pesadilla estratégica, porque ellos hicieron un convenio militar con Irán y les dieron pasaportes bolivianos a iraníes con riesgo grande para la seguridad argentina. Por eso el ministro de Defensa de Milei ha hecho todo un trabajo en la frontera con Bolivia. Así que haya ahí un gobierno que no adhiera al narcosocialismo del siglo XXI ya es una gran alegría para nosotros. Acá Nika, un gran usuario, un gran seguidor de este canal, dice: Agus, profe Rucauf, estoy feliz por la victoria libertaria, aunque espera que después de la experiencia acá los argentinos se volcaran y votaran 90-10. Bueno, a ver, sí, a mí me gustaría que fuera 100-0, pero esto es una inmensa victoria que nadie se esperaba, querido amigo. Un abrazo hasta Canadá. De hecho, te cuento que cuando, a las 5 de la tarde, que nos estábamos mensajeando también con Carlos a través de WhatsApp, íbamos enviándonos información que a su vez íbamos recibiendo, las expectativas todavía a las 5 de la tarde eran perder en provincia de Buenos Aires por 7, 8, 9 y hasta 10 puntos. Cuando llega la información ya cerca de las 8 de la noche de que se ganaba provincia de Buenos Aires por 2 puntos, se decía en ese momento, yo pensé que era una broma de mal gusto. De hecho, a un amigo desde España que me preguntaba cómo venían las cosas, yo le decía: mirá, acá unos ilusos en el búnker están diciendo que provincia se gana por 2 puntos. No creo que sea buena información. Y al rato nomás sale Francos y confirma esa información. Así que créeme que todos queremos que sea 90-10, pero con lo que hemos logrado el domingo estamos más que felices porque era inesperado. Kenia Aguilar dice: saludos Agustín y Carlos, mi hermano Alberto y yo siempre vemos sus directos, Milei, Bukele y Trump, los líderes del continente. ¿Qué sucederá con Cuba? Bueno,
Falta todavía. Primero tiene que caer la ficha venezolana, luego la ficha colombiana, y luego están ahí Nicaragua y Cuba en espera. Ya llegará. La libertad está siendo una brisa todavía en el continente. Ya llegará, como llegó el tsunami Milei a la Argentina, llegará el tsunami de la libertad a todo el continente. Ludmila Cabana, gracias por tus membresías de regalo. Gracias a Alejandro Riccini por convertirte en miembro del canal. Leo aquí alguna más. Alfredo Alequín dice, ¿cuál es la importancia si alguna de las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires? Yo me animaría a decir, Carlos, que con el diario del lunes esas elecciones terminaron siendo favorables para la victoria del domingo. Claro que con el diario del lunes, es decir, haber perdido por casi 14 puntos en septiembre hizo realidad lo que se denominó el riesgo Cuca. El miedo a que vuelva el kirchnerismo movilizó un electorado que, de no haber existido septiembre, provincia de Buenos Aires, quizás ahora en octubre no iba a ir a votar y hubieras tenido a un kirchnerismo triunfante en octubre. Así que la idea de desdoblar las elecciones de Axel Kicillof finalmente implicó utilizar la bala de plata antes de tiempo. No sé cómo la ves, Carlos. Sí, coincido. Creo que hay una inmensa mayoría que ha votado a Milei por amor y por admiración, pero hay también un sector importante que como votó en la Argentina en la segunda vuelta, vota porque lo que está enfrente es pavoroso. Yo he dicho en muchos canales de televisión, quien le quiera ganar en el 27 a Milei va a tener que mostrarnos el futuro. Nadie va a querer volver al pasado, porque como dijo esa señora hace un rato, el pasado nuestro era un futuro de Venezuela. Y como dijo la venezolana que sabe bien, ¿qué venezolano le gustaría tener un Milei allá y mandarlo a su Maduro para acá? Nosotros seguro que no lo queremos. Mira, te cuento que el super chat está al vivo. La gente quiere que leamos algo más porque nos están llegando. No sé si tenés 2 o 3 minutos más, Carlos, o tenés algún compromiso. No, bien. Tengo un compromiso más tarde. Estoy disponible porque esta hora la tenía para vos. Hasta las 9 de la noche puedo. Bueno, pues tío, están cayendo los superchats más que en otras ocasiones y bueno, vamos a tratar de leerlos. Dice este usuario, un gran abrazo para los dos, si no es mucho pedir, quiero que le manden un gran saludo y reconocimiento a Mariano Pérez de Breakpoint por su gran cobertura de la elección legislativa y viva la libertad, carajo. Dios quiera que nuestros hermanos venezolanos empiecen el 2026 siendo libres de la tiranía de Maduro. Le vamos a mandar tu abrazo al amigo Pérez, con quien ayer justamente estuve tomando unas cervezas con un Pérez que ya está rapado, por cierto. Ayer se raparon, se pelaron en un streaming en vivo junto con el ganador de la provincia de Buenos Aires, el Colorado Santilli. Milagro Servín dice, abrazo grande, Agus y Carlos, espero y pongo mis oraciones para que el pueblo venezolano sea libre como lo logramos acá en Argentina. Lamentable lo de Brasil, sobre todo por Lula, que no apoya al gobernador. Que las fuerzas del cielo los acompañen. Bendiciones. Gracias, Mili. Un gran abrazo para vos. Ulises Gámez, gracias por tu donación y por la membresía de regalo que nos enviaste. Continúen con la batalla cultural, no están solos, dice Will Pómez de Perú. Aquí dice también Ángel Roth, Diosdado ahora es cazador de agentes de la CIA y pone una carita como diciendo, es un ridículo. Iberu Meki dice, ganó Javier Milei, mi Argentina será potencia. Cristian Ritondo, un maestro, supongo que CR será por Cristian Ritondo, supongo. Un gran abrazo, amigo. Nika también dice, Fantino fue una de esas ratas que saltó del barco. Bueno, ha sido cuestionada la imagen de Fantino. Yo no tengo ningún derecho para opinar de lo que otros opinan a su vez en este caso. No creo que haya sido dañino. No creo que la crítica de Fantino haya sido una crítica dañina. Yo la vi. Bueno, esa es mi opinión al respecto. Aquí Iván dice, saludos Carlos y Agustín desde Rosario. Los vemos juntos a mi esposa para escuchar las noticias reales sobre Venezuela. Agustín, mucho amor para ti en tu desempeño por la batalla cultural. Realmente estás sembrando tu vida. Dios te bendiga. Gracias, Iván. Un abrazo para vos y para tu familia. Alguno más tenemos. Los jóvenes en Argentina salvaron el país. Bueno, esto es cierto. El votante de Milei es muy joven, Carlos. Yo vi una encuesta de Atlas Intel algunos días antes de las elecciones que le daban 54% de voto de entre 16 y 24 años a Milei y apenas 18% para el kirchnerismo. Ha habido un cambio generacional muy profundo en los últimos años, ¿no? Sí, y un comentario interesante que no lo vi en ningún medio argentino. El voto en la Antártida Argentina fue 94% a favor de Milei, así que el que quería un resultado así abrumador
Bueno, nuestros héroes que viven en la Antártida Argentina y defienden el pabellón nacional eligieron en una forma casi unánime a Milei. Y para contrastar esa información hay que preguntarse cómo votan a su vez los criminales en las cárceles. Los criminales en las cárceles votan por el kirchnerismo. Los héroes de la patria, los que entregan su vida por la patria y se van a vivir a la Antártida, votan por el mileísmo, por la libertad. Los criminales, y esto pasa en Colombia con Petro, esto pasa en Brasil con Lula, esto pasa en la Argentina con los K, es increíble. Uno va y mira, y eso es una brújula moral. Para mí es una brújula moral. Ir a ver cómo votan los militares, ir a ver por el otro lado cómo votan los criminales. Acá dice el padre Ariel, excelentes directos Agustín y Carlos, una bendición y rezo por las intenciones que pidieron. Dios tiene la última palabra, el guerrero luchará y Dios dará la victoria, dijo Santa Juana de Arco. El padre Ariel es un querido amigo que ha hecho un trabajo de batalla cultural y batalla espiritual imprescindible a través de Charlas Cat, así que a los amigos católicos que nos siguen y que quieren formarse, les recomiendo Charlas Cat, que dirige el padre Ariel, una excelentísima persona. Bueno, Nica nos sigue mandando super chat, dice, profe, soy nicaragüense, Dios oiga sus palabras, y además vive en Canadá, por cierto. Bien, en Chile, Kaiser será presidente, dice aquí este usuario Creativa Films. Agus, nos vemos el jueves en la Derecha Fest. Abrazo, Lucas. Gracias, Lucas. Abrazo hasta Tandil, perdón. Aquí Emilio Saqueira dice, hay reciente ataque de los nacionalistas anti-K, anti-judíos a Milei. ¿No hay alguna estrategia para que alguien capitalice esto para competir contra Milei desde la derecha? ¿Una Villarruel? Qué pregunta interesante. Es cierto, en los últimos días ha habido una coordinación de sectores antisemitas que, bueno, en algún momento parecía que tenían alguna simpatía por algo de lo que se estaba haciendo en Argentina, pero usaron estos últimos días para atacar al gobierno tratando de forzar una victoria kirchnerista. No hay ningún proceso. No hay ningún proceso de estas características que pueda favorecer una alternativa que sea parte de una ficción. Es Milei o el pasado, quizá algún día aparezca el futuro, lo miraremos si es que yo estoy en este mundo, pero yo veo un Milei reelecto en 2027. Yo también. Y aparte, las reformas que vienen en camino y que ya sabemos que podemos concretarlas, van a redundar en éxitos económicos que la gente va a premiar de aquí a 2 años. Milagros dice, la próxima tener más fe, chicos. En mi experiencia desde el Movistar y después Rosario me quedé tranquila. Tenía el presentimiento por tantos jóvenes que vi. Sentía que ganaba sí o sí. Fe Agus, jajaja, saludos, siempre los veo. Yo suelo ser pesimista. Yo por mi temperamento suelo esperar siempre lo malo para que lo bueno me alegre por 2. Siempre hago bueno, yo soy optimista y en un rato voy a estar a las 10 de la noche en la LN+, donde me han reconocido que una semana antes dije que Milei y sus candidatos ganaban por más de 8 puntos de distancia, pero el tema no es que yo no adhiera al concepto de no alegrarse antes, sino que yo percibía en muchos sectores por los que uno camina, que había el septiembre, como vos dijiste muy bien, había despertado la conciencia de gente que de repente no acompaña porque cree que se puede en 2 años arreglar 20 años. Es imposible. Y ahora, con estas normas que vos decís que van a venir las grandes reformas, esperemos que los gobernadores realmente coincida sus hechos con sus dichos, porque los gobernadores dijeron que ellos también quieren una gran reforma fiscal y laboral para que crezca el empleo en la Argentina. Ahora van a tener la oportunidad de acompañarlo a Milei sin egoísmos. El 2026 es un año de construcción del futuro, porque el 2027 es otra vez año electoral, pero 2026 es el año de la construcción del futuro. Y a mí me preocupa el futuro por mis hijos y mis nietos, ¿no? Claro. Leo 2 o 3 más y te libero, Carlos. Es impresionante, la gente en este chat le ha gustado esta transmisión en vivo porque nos ha mandado 52 super chats. Estoy leyendo a toda velocidad. José Recinos dice, saludos Agustín y Carlos desde Tacoma, Washington. Viva la libertad, carajo. Satu, un gran abrazo para vos. Gracias por las membresías de regalo. Ramiro Oviedo dice, buenas noches. ¿Podrían dar información sobre cómo quedarán las mayorías en el Congreso después de esta elección? Vamos a ver.
Es muy sencillo. Dale, es sí. muy sencillo. En el Senado, Milei pasa de 6 senadores a 20. Con sus aliados con sus aliados firmes, ya consolidados, llega a 27. Es decir, está 3 por arriba de la pared de defensa para que no le inventen leyes. En la Cámara de Diputados, con sus aliados, va a estar cerca del quórum propio, porque va a tener 100 diputados propios, más los aliados que ya están consolidados, va a estar cerca de los 129. Es decir, no solamente van a dejar de inventarle leyes para destruir a los argentinos o hacerle juicio político porque no van a poder, sino que está en el camino de armar una gran coalición con aquellos que el otro día definió Milei, los que saben que 2 más 2 es 4, es decir, excluyó claramente al kirchnerismo, que no tiene idea que 2 más 2 es 4, como Maduro, que 2 y 2, él está convencido que es 7. En consecuencia, vienen grandes novedades en 2026. Bien. Dice este usuario, al final la Navidad podría llegar antes. Acá Liberum X dice, CR por Carlos Rucauf. Qué tonto, yo no sé por qué pensé Cristian Ritondo, dije yo. Carlos Rucauf, un gran prócer contemporáneo. Aquí saluda este usuario. Acá dice, felicidades hermanos argentinos desde Guatemala. Por favor, pongan la lupa en Guatemala y el narcogobierno impuesto por el globalismo. Ayuda. Es cierto, Semilla es un desastre. Estuve hace 2 meses en Guatemala y ya vi el deterioro de un país al que suelo ir todos los años. Un garrotera, gracias por tus membresías como regalo. Gracias a Moni Ramallo. Y tenemos que ir cerrando. A ver, se viene la marea derechista en América Latina, dice Manu. Saludos desde Texas Laje, dice Jorge Espinosa. Acá Lucas Carnevale manda una donación también. Matías Cavaleri dice, abrazo grandes Agustín y Carlos, acabo de salir de la clase de Fundación Faro, ojalá podemos tener a Carlos en algún momento. Sí, yo también quiero que Carlos esté en Fundación Faro. Estaré. Dale. Va a estar buenísimo. Maya, gracias por tu super sticker. Laje 2031, tengo fe, dice Julián desde Colombia. Batalla Cultural nos manda membresías como regalo. Adriana G también. Y gracias a Adriana G, que desde Uruguay nos hace llegar una donación. Bueno, hasta acá llegamos entonces, Carlos, se nos fue la mano. Se le fue a la mano a los amigos que apoyaron esta transmisión en realidad. Te agradezco muchas gracias, muchas gracias. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del león, despertándose en